montarme en una avioneta que no tiene puerta. Sinceramente estoy bastante cagado, para que os voy a engañar. Voy bastante cagado. Ojalá se abra el paracaídas, por favor, que no pase nada. Pero yo tenía claro que fuese mi último momento de vida o no. Yo tenía claro que me quería ir disfrutando al máximo. De las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Yeah. Vale, la situación es la siguiente. Ahora mismo está amaneciendo. He dormido unas 4 horas y media y creo que ni eso. Y nos encontramos en el día de hoy con 3 retos. En primer lugar, hacer un viaje de 2 horas solo, cosa que no he hecho en mi vida. Nunca he hecho un viaje tan largo yo solo en coche. Montarme en una avioneta que no tiene puerta, porque me han comentado que la avioneta en la que te tiras no lleva puerta y que da muchísima cosa, y tirarme en paracaídas. Así que como las cosas hay que hacerlas poco a poco, pues lo primero de todo, el viaje. No tengo nada de sueño, de la adrenalina y de los nervios. Sinceramente estoy bastante cagado, para que os voy a engañar. Voy bastante cagado y también voy regular de tiempo. Me voy a echar gasolina y con un poquito de musiquita, tranquilito, pues 2 horitas de viaje. Así que, let's go. Nada. Buenos días, solamente eso. ¿Permite venir, por favor? ¿Hace falta? No, no. ¿Sí? Ah, pues nunca lo he tenido que dar. Sí, hace falta. Ah, pues no lo he tenido. Sí, sí tiene pin. No, no lo he tenido que dar nunca. Ya decía yo. No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo va el día? ¿Bien? Bueno, pues que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Buen día. De verdad, no me cansaré de decir lo fácil que es ser buena gente en comparación a lo mucho que le puedes cambiar el día a una persona. No sé, siempre lo he dicho. Creo que no cuesta mucho ser buena gente. Y es que puedes cambiarle el día, la semana y el mes a una persona. Yo soy totalmente partidario de ser siempre buena gente, porque por ejemplo la mujer esta al principio se ha puesto muy borde a pedirme cosas, y cuando le he preguntado qué tal el día, no sé qué, ya súper buena gente, súper bien. De verdad, ser buena gente no cuesta tanto y puede marcar la diferencia, pero totalmente. Así que nada, gasolina echada y nos vamos. ¡Let's go! Vale, la situación es la siguiente. Acabo de llegar, primer reto superado, todo bien, pero voy un poco tarde. Así que voy a hacer una cosa. Voy a vivir toda la experiencia, voy a hacer así y en un segundo pues ya habrá pasado todo y os cuento un poco más tranquilo cómo ha ido todo. Y no sé, tengo muchísimas ganas, tengo mucho miedo, pero estoy también súper emocionado. Así que vamos al lío, que comience el show. Tío, ¿qué acabo de vivir? ¿Qué cojones? Hostias. Os lo prometo que llevo un tiempo que no me salían las palabras. Ya estoy mucho mejor y he tenido que estar un tiempo grabando cosas por allí y tal, porque es como que no me salían las palabras. Y la verdad es que solo lo puedo describir con una palabra y es increíble. Sin duda, si no la mejor, es de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Creo que todo el mundo debería hacerlo al menos una vez en su vida. Es algo súper indescriptible, o sea, es una sensación espectacular. Y bueno, sé que soy muy pesado y que siempre las cosas más emocionantes de los vídeos las pongo al final, bueno, realmente como hace casi todo el mundo. Así que para cambiar un poco, y como ha sido un vídeo tan especial y tan increíble, pues directamente voy a poner el vídeo del tirón y después voy a explicar un poco mi experiencia, lo que he aprendido y todo. Así que con muchísimo gusto, aquí os dejo mi primer salto en paracaídas.
guapísimo. Está guapísimo. Y sinceramente me han explicado muchísimas cosas. Podría hacer un vídeo larguísimo contando cómo he vivido cada cosa, pero sinceramente no creo que tampoco le interese a muchísima gente y voy a explicarlo todo así de forma un poco rápida. Al principio llega y te hacen unas explicaciones básicas, las indicaciones que te va haciendo la persona con la que vas, pues todo lo que tienes que hacer con los brazos, con la cabeza, con las piernas, en fin. Y entonces pues te montan en el avión, conoces al instructor, te dan muchísimas más normas de qué hay que hacer, de qué es mejor hacer, de qué es peor hacer, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, muchísimas cosas. Y entonces llega el momento de saltar. Lo más loco, que lo dije al principio del vídeo, es que la avioneta no tiene puerta. O sea, no tiene puerta. Pues a mí me tocó el primero en saltar y yo iba con las piernas casi fuera de la puerta. Y entonces estaba guapísimo porque veías la pista de aterrizaje que casi que la podías tocar. Veías la ciudad increíble, o sea, espectacular, espectacular. Y bueno, después llega la caída libre, que son unos 35 segundos de caída libre. Espectacular, o sea, es una sensación. Eres como una piedra que tiras de un puente. Que empieza a coger más velocidad, el aire te da en la cara. De hecho, habréis visto, porque yo de por sí tengo el agujero de la nariz muy grande. Pues con todo el aire que me daba se me abría. Y nada, pues después de la caída libre, abren el paracaídas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y tú puedes llevarlo, o sea, te dan y te van dando indicaciones de hacia dónde tienes que girar. Está chulísimo porque es como súper manejable. Y después coge y me dice mi instructor, ¿quieres caña? Me dijo. Y yo le dije, no sé, o algo así. ¿Quieres caña? No lo sé. Y empieza a dar volteretas con el paracaídas. Mira, ¿eh? ¡Mira qué guapo! Menuda locura, o sea, yo llegamos al suelo y estaba mareadísimo, pero qué chulo estaba. Es que ha sido toda una experiencia tan chula que ha sido increíble. Y de hecho yo esta noche he dormido como unas 4 horas y pico, porque allí estaba súper nervioso, porque decía que lo típico que dice la gente, y si no se abre el paracaídas, y si se enreda. O sea, me daba mucho miedo ir en la avioneta, ir en la caída libre e ir pensando, ojalá se abra el paracaídas, por favor, que no pase nada, tal. Pero ayer, cuando no podía dormir, llegué a una conclusión, y es que me tenía que matar, pues me iba a matar. Que tenía que salir todo bien, pues iba a salir todo bien. Pero yo tenía claro que fuese mi último momento de vida o no, yo tenía claro que me quería ir disfrutando al máximo. Y entonces en el momento en el que me subí la avioneta, empecé a vivir el momento de una forma espectacular y estaba súper presente durante todo el tiempo. Se me quitó muchísimo más el miedo, no sé, o sea, de verdad es que una experiencia increíble, vamos. Es que yo estoy ahora mismo que no me lo creo. Pero ha habido dos cosas que he aprendido principalmente de todo esto. La primera de todas es que yo ayer, cuando fui a darle un beso a mi padre y a mi madre de buenas noches, y yo de por sí soy una persona muy cariñosa, le di como un beso y un abrazo muchísimo más profundo, o sea, como diciendo, tío, que me puedo matar y que puede que no os vea nunca. Pero la cosa es que yo estaba pensando y digo, pero esto que he hecho yo y por qué no lo hacemos todos los días, tío. Tú te puedes ir a trabajar, te puedes ir a hacer deporte, cualquier cosa, te pueden pasar millones de cosas, pero millones de cosas y puede que no vuelvas a casa. Si realmente nadie te asegura que el día de mañana te vaya a levantar de la cama. Nadie te dice, oye, mira, tú vas a vivir estos días, estos años. No, o sea, realmente en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que veas a una persona que quieres. Y entonces creo que es muy importante pues siempre demostrar a la gente que queremos, que la queremos, que son importantes para nosotros, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y la segunda y última lección que he aprendido más de todo esto
es acerca del miedo. Si los momentos y las experiencias que son increíbles fuesen fáciles, es decir, no tienes nada que arriesgar, no tienes que vencer un miedo, no tienes que salir fuera de tu zona de confort, si fuesen fáciles, pues todo el mundo lo haría. He sacado la conclusión, en resumen, que en esta vida tienes que arriesgar para poder ganar. Es decir, si tú no arriesgas, si tú te tiras toda tu vida tumbado en el sofá, pues ¿qué te va a pasar? Pues poca cosa te va a pasar. Pero si arriesgas, si vences el miedo, si sales fuera de tu zona de confort, si vas fuera a conocer mundos, si te acercas a gente que no conoces y eres más extrovertido, pues vas a conocer muchísimas y vas a aprender muchísimas más cosas en la vida y vas a experimentar miles de experiencias más que si estás dentro de tu zona de confort y no te arriesgas. Cuando tienes un reto que te da mucho miedo, que crees que es muy complicado de conseguir y lo consigues, aparte de la experiencia en sí, porque la experiencia es increíble, el hecho de superar tu miedo te da un chute de todo, o sea, te sientes increíble, crees que te puedes comer el mundo y al final es como que se va retroalimentando. Si tú te la juegas, sales de tu zona de confort y vences tu miedo, eso te va a dar más confianza para vencer el miedo en la próxima oportunidad y así, y después en la próxima oportunidad y así poco a poco vais superándolo. Entonces es que también me encanta porque vivo experiencias increíbles y encima saco aprendizaje de ellas. Entonces es como lo mejor que hay, la verdad. Estoy súper contento. Así que como resumen y para terminar el vídeo, que básicamente tenemos una vida y no nos podemos pasar toda la vida preocupados por lo que pueda salir mal. Yo siempre he dicho que pienso que todo pasa por algo y si tú te vas a tener que morir en X sitio haciendo X cosas, pues ya te morirás y ya te pasará. Pero lo que no puedes pasarte es toda tu vida preocupado y que al final te mueras y te hayas pasado toda la vida sin vivir experiencias, sin jugártela, sin vivir realmente. Es que mucha gente sobrevive, pero no se trata de sobrevivir. Sobrevivir lo hacían los cavernícolas, nuestros antepasados sobrevivían, pero nosotros que tenemos la increíble oportunidad de vivir, pues debemos de aprovecharla, creo yo. Así que nada, ha sido una experiencia increíble, me estoy muriendo de calor, la verdad, pero me ha encantado. Es muy probable que lo vuelva a hacer otra vez. Espero que haya gustado mucho también el vídeo a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.